¿Cómo enviar a mi marido al infierno? Capítulo 7. Benjamin Inchburn cumplió su promesa, y en la madrugada del primer día del año nuevo, la emperatriz recibió la noticia de que el conde había cruzado las puertas de Duras. Despierta desde el amanecer para prepararse para el rito de año nuevo, la emperatriz despidió a todas sus doncellas y recibió a Benjamin, quien incluso envuelto en la fatiga del viaje, seguía luciendo tan imponente y cautivador como siempre. Luego colocó una caja de madera que cargaba bajo el brazo. «Te he traído lo que querías», anunció con una voz que arrastraba su cansancio. Al levantar la tapa, lo primero que destelló bajo la luz fue una melena de color de las estrellas, un plateado inconfundible, y en el centro, con los ojos perpetuamente cerrados, reposaba la cabeza de Isabela. Sin haber sido advertida de lo que contenía, la única criada que acompañó a Clarissa soltó un grito ahogado. El sutil pero inconfundible hedor de la muerte la obligó a taparse la boca y la nariz. Por el contrario, a su reacción de horror, la emperatriz pareció triste y complacida al mismo tiempo. «Ay, mi pobre y vieja amiga. Dime, ¿cómo fue el final de su vida?» Ante la pregunta, Benjamin respondió con una voz baja, tensa por la emoción. «Había estado escondiendo a esta desdichada mujer Arkane con la ayuda de unos mercenarios. Ella interceptó la carta que me enviaste. Cuando Isabela se dio cuenta de que Helena se había convertido en tu rehén, se quitó la vida mientras yo estaba afuera». Clarissa pensó que eso era algo muy típico de Isabela, sacrificar su propia existencia para salvar a Helena. Clarissa observó en silencio las facciones de su antigua compañera dentro de la caja, antes de ordenar que le trajeran unas tijeras. Con pulso firme, ella misma cortó un mechón de cabello platinado y acto seguido cerró la tapa con un golpe seco. «En reconocimiento a la lealtad que me has demostrado, borraré definitivamente tu nombre de la lista de traidores». Benjamin dio un paso adelante con la mirada sombría. «Quiero ver a Helena, solo una vez más». Clarissa no pudo evitar chasquear la lengua ante el tierno y desesperado afecto de los amantes que ella misma había separado con tanta crueldad. Pero en ese momento lo que él pedía era un imposible. «Si después de muchos años tus sentimientos permanecen intactos, tal vez se presente otra oportunidad, pero no por ahora». Clarissa hizo una señal para que se llevaran el macabro cofre y se dispuso a retirarse a sus aposentos para terminar de vestirse. Justo entonces, la voz de Benjamin la detuvo. «Isabela nunca supo nada». Sus palabras cargaban una convicción tan amarga que por un instante fugaz, Clarissa sintió una punzada de arrepentimiento mezclada con una vieja y dolorosa nostalgia. No tenía la menor idea de quién era realmente la emperatriz del imperio, ni qué era lo que tanto temías, pero incluso si lo hubiera sabido todo, jamás habría pronunciado una sola palabra en tu contra. Sin embargo, no tardó en recuperar la compostura. No podía arriesgar su imperio por una simple amistad de la infancia. Para Clarissa, la vida no era más que una sucesión constante de elecciones, mantenerse en la cima o caer al abismo. Y esta vez no era diferente, no tenía sentido detenerse a pensar en la montaña de cadáveres que había tenido que escalar para llegar al trono. Aún así no pudo evitar una extraña sensación. Cuando se trata de seres humanos, nada es seguro, y yo no confío en nadie. ¿Qué pasará ahora con mi esposa? Con sus intensos y desafiantes ojos rojos, Benjamin pareció leer a través de ella. «Durante el rito de Año Nuevo, tengo la intención de presentar ante su majestad el emperador la cabeza del líder de los Arkane que se ocultaba en la ciudad subterránea, junto con las gloriosas hazañas de la hija del conde Winston. Y una vez que Helena reciba los honores del emperador, será elevada al cargo que verdaderamente le corresponde, quizá como la nueva princesa heredera». Su tono se suavizó un poco, adquiriendo un matiz calculador. «Desde el principio, esa niña nunca fue una esposa adecuada para un mercenario convertido en noble con un pasado tan oscuro como el tuyo, conde Inchburn. Será mejor que la olvides cuanto antes», concluyó Clarissa con una leve y amarga sonrisa, dejando a Benjamin allí, silencioso e inmóvil como una estatua de piedra. Una vez a solas, Clarissa caminó hasta el rincón más alejado del recinto y se plantó frente a un gran espejo de cuerpo entero. Extendió la mano y presionó con firmeza el ornamento en forma de rosa, revelando un depósito de secretos. Allí permanecía todo, desde sus memorias más tristes hasta las más bellas, y sobre todo los vestigios ligados a la muerte de las únicas dos amigas que había tenido en su vida, Sandra e Isabela. En el interior descansaba el vestido de Sandra, una pequeña bolsa de seda que
contenía un fragmento de espejo roto y la carta que Elena le había enviado. Ató con delicadeza el mechón plateado de Isabela con un hilo de seda y lo depositó encima de los demás objetos, y solo cuando el cabello brillante como la luz de las estrellas reposó sobre el tejido manchado de sangre, la victoria se sintió real. Por fin todo su pasado estaba completamente sepultado. Ya no quedaba nadie en el mundo que conociera sus verdaderos pecados. Al fin se encontraba perfecta y absolutamente sola. Ahora nada ni nadie podría derribarla. Al abandonar su santuario secreto para regresar al mundo ordinario, Clarissa convocó a Elena en sus aposentos, quien poco después entró escoltada por las damas de honor. La muchacha había sido envuelta en un vestido dorado que hacía juego con su cabello cobrizo y sus ojos verdes, y un orgullo maternal llenó a Clarissa. Y sí, muy probablemente Elena seguía enojada con ella, pero todo cambiaría cuando le contara sus intenciones de convertirla en su futura heredera. ¿Sabes? Tu marido te eligió y cumplió su palabra. Esas palabras parecieron llamar la atención de la joven. Hoy es un día especial para ti, mi niña. Le informaré al emperador sobre todas tus contribuciones en el Festival de Año Nuevo. Hoy te convertirás en una heroína, Elena. En cuanto estés lista, acude al salón de baile para presenciar el rito de Año Nuevo, añadió la emperatriz colocando una pequeña tiara en la cabeza de Elena, tal como lo haría una madre con su hija. Elena inclinó la cabeza en señal de sumisión, pero Clarissa le pidió que cambiara los ánimos, recordándole otra vez que hoy era un día especial. Y esta vez, Elena miró a Clarissa. Tiene razón, su majestad. Hoy será un día muy especial, le aseguró. Sus ojos verdes brillaron con un destello calculador, el reflejo de la trampa que junto a Benjamín estaba a punto de cerrar sobre ella. En la mañana del primer día del Año Nuevo, el carruaje imperial que transportaba a la emperatriz avanzó hacia el patio principal del palacio, donde ya se congregaba una multitud para el desfile anual de la Orden Blanca. Sentado en el palco de honor, el emperador Tercal Arpen se había adelantado. Permanecía inmóvil observando el horizonte con la mirada perdida. Estaba tan absorto viendo entrar las filas de personas en la explanada que ni siquiera notó la llegada de su esposa. Avanzando hacia él con paso imponente, Clarissa lo recorrió con la mirada. Tercal, tú también te has vuelto un viejo decrépito, pensó, y hubo un tiempo en que Tercal Arpen poseía un cuerpo atlético y una mente afilada como una espada. Ahora, sin embargo, perdía su antigua agilidad y agudeza a pasos agigantados. Incluso estando sentado, la carne flácida de su barbilla se descolgaba sobre su cuello de su túnica, y ya no era capaz de montar a caballo sin que dos lacayos lo sostuvieran. Las extenuantes juntas de su juventud, el abuso del alcohol y los incontables excesos con sus amantes, aquello que antes exhibía con orgullo como pruebas de su virilidad, habían terminado por drenar hasta la última gota de su fuerza vital. Clarissa sabía perfectamente que cada mañana los médicos debían aplicarle vendas como cataplasmas de carne cruda en las articulaciones para calmar los dolores de la gota que lo aquejaban, y por si fuera poco, cargaba con las secuelas crónicas de las enfermedades venéreas que había contraído en sus años mozos. Al contemplar aquel panorama, Clarissa se dio cuenta de que se había desprendido de las últimas ilusiones que alguna vez guardó sobre la vida. Ahora todo lo que sentía por su esposo era un profundo asco, aderezado con un levísimo rastro de lástima, pero ocultando sus verdaderos pensamientos tras una máscara de perfecta cortesía, lo saludó con una reverencia impecable. Majestad, me alegra ver que gozas con tan buena salud para iniciar el año. Empezó ella, pero Tercal la interrumpió bruscamente. No me halagues con palabras que no sientes, Clarissa. Ya estoy viejo para eso. Estaba pensando que este desfile que antes me aceleraba el corazón, ahora solo me resulta tedioso y cansado. Me pregunto cuántos más de estos me quedarán por ver. Clarissa lo observó de reojo pensando que muy pronto Rufus tomaría el trono, pero como su hijo era joven e insensato, aún debía mantener a Tercal allí, al menos por un poco más de tiempo. Su majestad siempre ha salido victorioso y en cuanto termine este desfile le traeré las noticias de un nuevo triunfo. ¿Un triunfo? Tercal la miró confundido y curioso a la vez, preguntándose si se refería a ese asunto de los Arcane. Es un éxito que nos pertenece a ambos, majestad. Sin embargo, gran parte del mérito corresponde a una joven a la que le tengo un aprecio especial, Elena Winston. Planeo asegurarme de que sea recompensada como es debido. Ante la seguridad de su esposa, el emperador emitió un gruñido ronco. ¿Y qué he hecho yo en todo esto? No es precisamente mi victoria. Solo estoy aquí sentado viéndome morir. Tú y esa muchachita, llama tu triunfo si eso te complace. La emperatriz sostuvo una leve sonrisa a pesar de los rebuznos de
de su esposo, pero implacable en su estrategia, hizo un gesto y pronto Elena se acercó para quedar a un paso atrás de la emperatriz y se presentó con su impecable etiqueta. Me complace anunciarle, Su Majestad, que esta joven es quien nos ayudó a ejecutar a la líder de los Arcane, esos enemigos hediosos que se ocultaban en la ciudad subterránea construida por los antiguos hechiceros. Conspiraron para derrocar al imperio con su peligrosa magia. En toda la sala se escuchó el jadeo de asombro colectivo. Los nobles observaban con curiosidad cómo la caja que llevaba la emperatriz era acercada al monarca, quien abrió la tapa y miró su interior por un breve momento antes de cerrarla con una expresión de desaprobación y hastío. Y de pronto, el horror comenzó a desdibujarse en sus facciones envejecidas mientras gritaba que le apartaran esa caja de su vista. Clarissa miró a su marido desconcertada. Una tenue y extraña luz emanaba desde el interior, y con un jadeo de espanto, el monarca dejó caer el cofre con brusquedad. Al impactar contra el suelo, el macabro contenido se derramó ante la corte. Los nobles del salón observaron estupefactos cómo el hermoso cabello platinado, que refulgía como la luz de las estrellas, comenzaba a perder su brillo, transformándose poco a poco en un castaño común y corriente a partir de las puntas. Clarissa miró todo aturdida, pero en ese instante lo que creía que era el cráneo cercenado de Isabela se hizo añicos, revelando primero un rostro toscamente tallado en madera, luego una máscara de cuero podrido y finalmente una peluca marrón de confección ordinaria. Al presenciar la escena, Clarissa se giró hacia Elena, que se mantenía seria atrás de ella, mirando la cabeza falsa con un gesto indiferente. ¿Había sido todo una trampa desde el principio? Y sí, de hecho, e increíblemente, había funcionado. Elena conocía tan bien a Clarissa que sabía que obligaría a Benjamin a elegir entre salvarla a ella o a Isabela, así que ambos planearon fingir la muerte de esta última y así engañar al menos por unas horas a la emperatriz. Elena había usado el brazalete para poder entrar en los aposentos de la emperatriz en secreto y así poder cambiar las gotas que usaba, con el elixir que Benjamin había logrado conseguir. Por otro lado, él, que poseía un talento sumamente meticuloso para la escultura, capaz de replicar las facciones humanas con realismo, esculpió la cabeza de Isabela, pero el verdadero problema no era tallar un rostro que simulara la descomposición, sino el cabello en sí mismo. Así que Elena le había dicho a Benjamin que acudiera con Meriel a la peluquería de Laringe, donde mediante el uso de ciertos elixires podían alterar el color del cabello a voluntad, aunque fuese por un periodo breve, y el engaño había funcionado a la perfección. Ahora la emperatriz Clarissa estaba fuera de sí, maldiciendo al hombre que se había burlado de su intelecto. En ese preciso instante, como si respondiera a una señal, una mujer dio un paso al frente, emergiendo de entre la multitud de cortesanos. Cuando la dama se descubrió el rostro, una cascada de cabello plateado se derramó sobre sus hombros. Al reconocer aquellas facciones, Clarissa palideció hasta quedar blanca como el mármol. Esos ojos de un azul profundo, idénticos al cielo del amanecer, y ese brillo estelar en el cabello solo podían pertenecer a una sola persona, su amiga más antigua. Isabela le dedicó una amplia y serena sonrisa. Mi queridísima y vieja amiga. Tercal Arpen se levantó de su trono de un golpe. La agudeza mental que había perdido con los años pareció regresar en un fulminante destello de lucidez. Mirando alternativamente el calvario de madera en el suelo y el rostro radiante de Isabela, el hombre pareció encajar las piezas del rompecabezas al mismo tiempo que exigía explicaciones. Soy una vieja amiga de Su Majestad la Emperatriz, Su Alteza. Todos alrededor parecieron confundidos, sin poder comprender cómo la madre del imperio podía ser amiga de la líder de los Arcane. Clarissa, presa del pánico, se interpuso de inmediato para cortar el avance, pero el emperador le interrumpió. Aseguraste ante esta corte que traías la cabeza del líder de los rebeldes Arcane, que conspiraban contra el reino. Entonces, ¿por qué una criminal de tal calibre te llama su más antigua amiga emperatriz? En ese momento de caos, Linus miró su reloj con calma. El momento del verdadero espectáculo debía estar por ocurrir. Benjamin ya debía estar posicionado en su lugar, pensó, mientras miraba hacia el gran reloj en lo alto del salón. Y justo cuando las agujas se alinearon a la hora exacta, todas las luces se apagaron, dejando todo a oscuras. Los gritos y murmullos conmocionados no resonaron en el lugar porque todo hubiera quedado oscuro repentinamente, no, sino porque entre la penumbra, los ojos de Clarissa brillaban con un rojo monstruoso. El mismo Rufus no podía articular palabra al ser testigo de esta gran revelación. La emperatriz, su madre, era un Arcane. Otros nobles comenzaron a exigir respuestas. La duda más recurrente y escandalosa fue si la corona había estado haciendo experimentos, o si todo esto significaba que la sangre imperial se había mezclado con los de los magos arcanos. Sea como sea, todo era impensable. Los Arcane eran criminales cuyos pecados eran imborrables. Para el imperio, los arcanos eran el vivo símbolo del
infortunio, y en ese momento el emperador golpeó el brazo de su asiento con un puño. El impacto fue tan fuerte que toda la sala guardó un silencio abrupto, mientras el monarca acusaba a Clarissa de haberlo engañado todo este tiempo. No obstante, lejos de defenderse, Clarissa finalmente aceptó aquella verdad. Sí, era verdad que ella era un Arcane, pero no había hecho más que ser una fiel devota del imperio. Frente a la estupefacción de la gente, comenzó a enumerar uno a uno sus sacrificios y logros como madre de la nación. ¿Acaso han olvidado todos aquí que sin mí el imperio de hoy no existiría? La fuerte y autoritaria voz de Clarissa pareció aplacar la indignación de la gente, la cual se transformó en un tenso mutismo cuando la emperatriz se giró hacia Isabela y agregó con seguridad: yo soy muy diferente a todos esos sangre sucia que viven en el subsuelo. Fueron las palabras que atravesaron el corazón de Isabela. Era como si los años de amistad que las unieron hubieran sido una farsa fríamente calculada, pero fue allí que alguien más dio un paso adelante y tomó la palabra. Así es, el hecho de que la emperatriz nos haya ocultado a todos su verdadera identidad no debería ser el mayor problema, dijo Helena ante todos. Sin embargo, ¿qué hay de todo lo que ella hizo para mantener este secreto? Las voces que se habían apagado comenzaron a resonar en murmullos como una olla de grillos, y en ese momento algo avanzó entre la multitud empujando invisiblemente a todos. La gente se miraba confundida. ¿Qué estaba ocurriendo? Solo entonces, Benjamín se quitó el brazalete arcano y se reveló ante todos, creando una nueva ola de conmoción y murmullos. ¿Qué hacía el conde Inchberg allí? ¿Desde cuándo había estado observando todo? Pero eso no era lo que importaba. Del morral que traía consigo, sacó un fragmento de espejo roto, la posesión más resguardada de Clarissa. Los ojos de la emperatriz se abrieron de par en par, inyectados en incredulidad. ¿Cómo demonios consiguieron eso? Para rematar el golpe, Helena tomó los fragmentos y los unió mientras comenzaba a narrar la historia que Isabela le había contado. La historia de 3 niñas Arcane, revelando así el nombre de cada una de ellas: Isabela, Clarissa y Sandra. La emperatriz necesitaba estas pruebas para ocultar el hecho de que ella era una arcana, así que para hacerlo, asesinó a mi madre. Los jadeos se multiplicaron en la sala, pero Helena continuó con firmeza pese al dolor. Pero no solo asesinó a mi madre, también dañó a innumerables personas para proteger su posición. Aquí están las pruebas encontradas en su estudio. Sin embargo, eran tantos los objetos que no pude traerlos todos. Aún hay muchas cosas que pueden encontrar allí su majestad. Solo tiene que enviar a alguien a verificar. Terca le hizo una señal a su guardia para constatar las palabras de Helena. Luego se llevó una mano al rostro con una profunda frustración. Su esposa no solo le había ocultado su naturaleza arcana, sino que también había asesinado a sangre fría a mucha gente. ¿Cómo la madre del imperio podía haber cometido tales atrocidades? Y a pesar de encontrarse en una posición completamente desventajosa, Clarissa no podía apartar los ojos de la chica a quien había criado como a una hija, la misma que ahora la estaba traicionando. En ese momento, Helena se giró hacia ella y sus miradas colisionaron, el verde contra el rojo, pero la muchacha que alguna vez la había mirado con admiración y respeto, ahora la contemplaba con una fría y absoluta indiferencia. Al final, la pupila había superado al maestro. La antigua soberana se estremeció notablemente ante esta nueva e impecable realidad, y como si una hoja de acero le hubiera atravesado el pecho, Clarissa sintió el peso de su propia derrota. Ella siempre se había preparado para el peor de los escenarios, pero resultó que todos esos recuerdos y objetos de los que jamás había podido desprenderse terminaron siendo el arma usada en su contra. Ciertamente había subestimado a Helena. El emperador, cansado de tantas mentiras y traiciones, ordenó que se llevaran a Clarissa de allí para ser interrogada por sus actos criminales y por haber engañado a la mismísima familia imperial. La última dignidad que se le permitió a la ex soberana fue retirarse del salón por su propio pie, sin ser arrastrada por la guardia imperial. Así, el ave que una vez voló alto para alcanzar la cima, tras una caída libre y devastadora, finalmente tocó el suelo oscuro y húmedo donde había nacido. Para cuando la conmoción en el salón menguó, el monarca ordenó a todos abandonar el lugar. Sin embargo, antes de que él mismo se marchara, Helena hizo una osada petición. Quería que el honor de su madre fuera restaurado. Exigió que se limpiara su nombre, que la mentira de que se había fugado con un caballero se aclarara de una vez por todas y se dijera la verdad. Sandra Winston había sido atraída a una trampa por la emperatriz y posteriormente asesinada. Fue la última concesión que el emperador se dio, quizás por un tardío sentimiento de culpa.
Para cuando el último noble se marchó del salón, finalmente Benjamín y Elena se quedaron solos. Él se acercó a ella y la estrechó entre sus brazos, enterrando el rostro en su cuello antes de llenarle las mejillas de besos para consolar su rostro lloroso. Todo había terminado. Elena se aferró a su esposo por un largo rato, buscando refugio en su calor, pero después de un momento se apartó sutilmente de él, sintiendo en el pecho el peso de una última verdad, pues tenía algo importante que confesarle. A pesar de que no fui completamente honesta contigo al principio, y de que me casé contigo solo para usarte, y aunque sé que ya me perdonaste, que creíste en mí e incluso me salvaste. Elena lo miró a los ojos con la voz entrecortada. Quería agradecerte por todo, Benjamin. Él la miró con una genuina expresión de sorpresa, pero pronto una sonrisa cálida y un tanto misteriosa se dibujó en sus labios. ¿Solo eso? ¿No hay algo más que quieras decirme? Preguntó él en voz baja. Elena lo miró confundida. Entonces Benjamín la tomó delicadamente del rostro, obligándola a sostenerle la mirada. Sus ojos desbordaban un amor profundo y devoto. Ya es momento de que me mires directamente a los ojos y confieses que me amas también, ¿no lo crees? Pero miren al señor Confianza. Elena se sonrojó de inmediato, pero la calidez del momento venció a su timidez. Una sonrisa sincera iluminó su rostro. Ahora que ya no quedaban secretos ni sombras entre ellos, se permitió ser completamente vulnerable. Se arrojó a sus brazos y lo abrazó por el cuello mientras confesaba: «Te amo profundamente, Benjamin Inchburn», le confesó ella, y Benjamin soltó una risa llena de alivio y felicidad. La tomó por la cintura y la levantó por el aire, haciéndola girar levemente mientras hundía su rostro en su cabello. Y yo a ti, te amo más de lo que imaginas, le aseguró, sellando el fin de su guerra y el inicio de su verdadera historia de amor. En los días siguientes, los rumores sobre la verdadera naturaleza de la emperatriz se esparcieron como un incendio por todo el imperio. Esto se intensificó sobre todo cuando el juicio comenzó, pues la tensión solo escaló más y más. Ahora la familia imperial se enfrentaba a un hecho irrefutable. Rufus era un mestizo, mitad sangre real y mitad arcano. Aquella revelación disparó la inquietud de los ciudadanos, especialmente en tiempos en los que la monarquía estaba tan debilitada. A raíz de esto, la corte entró en una serie de arduos debates para llegar a un consenso con respecto a los arcanos, y entre las decisiones tomadas se llegó a una conclusión histórica. La esclavitud ya estaba en vías de ser abolida, y ser un arcano no debía ser la excepción a la regla. Así que, para salvaguardar el prestigio de la familia imperial, el emperador decretó que se hiciera efectiva la liberación de todos los esclavos en todo el imperio, proclamando la abolición total de la discriminación contra los arcanos. Cualquiera que se resistiera o desafiara este decreto sería castigado con la mayor severidad de la ley. Fue una noticia que sacudió los cimientos del imperio y cambió el destino de miles de vidas para siempre. Mientras tanto, lejos del estrépito de la corte, la calma se asentó por fin en la mansión de la familia Winston. Elena, que había estado buscando a su padre, finalmente lo encontró en el salón que solía usar su madre. Al dar un paso hacia el interior, volvió a sentirse como la niña que buscaba el afecto materno. Fue un recuerdo recuperado que la golpeó con fuerza. Aún podía ver vívidamente a su madre sentada allí escribiendo un libro pacíficamente mientras le hacía un gesto con una mano para que se acercara. Ni ella ni su padre se habían atrevido a pisar esa habitación desde el día en que Sandra desapareció, pero ahora que la verdad había salido a la luz, no era de extrañar encontrar a Adrián allí. Quizás, al igual que ella, él también tenía muchas heridas que sanar y recuerdos que confrontar. Tu madre fue una mujer muy valiente, ¿no lo crees?, dijo finalmente su padre, rompiendo el cómodo silencio mientras ambos observaban el retrato familiar donde aparecían los tres. Elena no dijo nada porque ya lo sabía. Su madre realmente había sido alguien que desafió al destino por un bien mayor. Sandra no solo había salvado a los arcanos, sino también al imperio. Y tú eres igual a ella. Has liberado a todos de las cadenas del odio. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, cariño. Elena miró a su padre con sorpresa. Él casi nunca hablaba de Sandra. Elena siempre había pensado que era por la vergüenza de creer que lo había abandonado, pero ahora se daba cuenta de la dolorosa realidad. Su padre nunca dejó de amar a su madre y jamás se arrepintió de haberlo hecho. ¿De verdad lo crees, papá? Por supuesto que sí, cariño. Y ahora finalmente puedo recordarla con el orgullo que se merece. Sí, por fin puedo hacerlo de verdad, respondió Adrián Winston, con los ojos fijos en el retrato de Sandra. Elena observó de perfil a Adrián, grabando una vez más en su corazón las facciones del hombre que tanto había sufrido en silencio por culpa del pasado. ¿Crees que cuando visite el condado pueda usar el estudio de mamá
mamá como solía hacerlo ella? Preguntó entonces Elena. Su padre se giró hacia ella. No ocultaba los rastros de las lágrimas que amenazaban con escapar de sus ojos, pero asintió con una sonrisa tierna. Por supuesto, querida. Este lugar siempre estará abierto para ti, siempre que lo necesites. Justo entonces, una voz aguda y familiar resonó desde el umbral. Sabía que estarían metidos aquí. Sobresaltados, Elena y Adrián se giraron hacia la entrada. En el marco de la puerta se encontraba Mia Winston, con los brazos cruzados y una ceja alzada. Tuviste los ojos al borde del llanto durante toda la cena, Adrián. Así que esta era la verdadera razón. Mia se acercó a pasos rápidos, pero inesperadamente, con una voz suave murmuró: por supuesto que tienen derecho a estar de duelo. Sandra fue la mujer que amaste, Adrián, y es la madre de Elena. Mia miró a su esposo y a su hijastra, quienes aún se mostraban un tanto tensos, y añadió: no tienen que ocultar su tristeza frente a mí. ¿O es que acaso me lo ocultan porque se supone que soy la malvada madrastra de la historia? Bromeó ella para aligerar el ambiente. Con las lágrimas aún brillando en sus pestañas, Adrián y Elena no pudieron evitar soltar una pequeña carcajada, agradecidos por la madurez y el cobijo de Mia. Bueno, el té se va a enfriar. Vamos, tenemos invitados que nos están esperando, urgió Mia, liderando el camino hacia el jardín, donde, por cierto, Isabela ya los aguardaba en compañía de las niñas. La reunión transcurrió con tranquilidad hasta que Benjamin apareció con noticias de Burwood. Los preparativos principales ya estaban completos y podrían regresar en cuanto todo estuviera listo. Luego se giró hacia Isabela y le preguntó si mantenía su decisión de instalarse allí con ellos. Isabela asintió prometiéndole que lo haría, pero aclaró que primero quería tomarse un tiempo. Ahora que los arcanos podían caminar libremente bajo el sol sin temor a ser casados, ella quería ver con sus propios ojos cómo había cambiado el mundo. Al escuchar esto, Elena preguntó: ¿tú no odias al Imperio? Y para ser honesta, Isabela lo hacía profundamente. Estaban sucediendo tantas cosas que jamás imaginó que llegarían a ocurrir. Después de una cruel e implacable persecución, era natural que en su alma se hubiera gestado un profundo resentimiento. Llegó a odiar con fervor a los habitantes del Imperio, e incluso a sus propios ancestros por el legado de sufrimiento que les dejaron. Pero con el tiempo también aceptó que la realidad era mucho más compleja y que aferrarse al pasado solo perpetuaba el dolor. Comprendió que elegir vivir desde el odio y el resentimiento es en sí mismo forjarse un tipo de cadenas invisibles, tal como le sucedió a Clarissa, quien a pesar de su poder vivió y cayó encadenada a sus propios pecados y ambiciones. El perdón no es un camino fácil ni inmediato, es un proceso que toma su tiempo y exige sanar las heridas más profundas, pero Isabela eligió creer en él, porque al final entendió que perdonar no significa olvidar el pasado, sino despojarse de su veneno. Es la única llave verdadera que nos hace libres para empezar de nuevo. Los oficiales enviados por el veredicto del emperador confiscaron toda clase de ostentosos bienes y tesoros de Clarissa. La despojaron de sus ropajes ceremoniales y limpiaron el ornamentado maquillaje de su rostro. El emperador ordenó su reclusión en una torre apartada, un confinamiento reservado para los prisioneros de alta cuna, pero ni siquiera los privilegios de su rango pudieron salvarla del río y la penumbra que solo una celda es capaz de albergar. Para Clarissa se sintió como si tras un larguísimo y tortuoso viaje hubiera regresado exactamente a la misma miseria subterránea de la que tanto había luchado por escapar. El tiempo que le tomó desmoronarse fue equivalente a los años que invirtió intentando alzar al vuelo, y al comprender que jamás volvería a levantarse, la emperatriz depuesta no opuso resistencia. Permitió que los interrogadores imperiales le arrancaran hasta la última pluma de sus alas, y cuando el silencio absoluto volvió a reinar, Clarissa lo supo. Realmente todo había terminado. Incluso su propio hijo la había borrado de su vida, asfixiado por la vergüenza y el escándalo que su madre había arrojado sobre su herencia. Rufus la trató con una helada indiferencia, pero a Clarissa tampoco le importó. Así como jamás había amado al emperador, tampoco había albergado amor por su propio hijo. Y concluidos los interrogatorios secretos, su destino quedó sellado. En deferencia a sus servicios pasados y como una cortesía final hacia la mujer que portó la corona, se le eximió de un juicio público. Sin embargo, la sentencia dictaminada equivalía a una ejecución en vida. Sería trasladada a un territorio de exilio sin cartografiar, con la prohibición absoluta de recibir visitas o pronunciar palabra alguna por el resto de sus días. Vivir eternamente en el olvido, ese era el precio para el pájaro que osó desafiar al sol. Clarissa dejó escapar una última risa amarga en la soledad de su confinamiento. Seguir respirando pero habitando una existencia idéntica a la muerte, ese era el precio a su ambición. No sentía remordimiento, no le quedaban deseos pendientes, ni anhelaba volver a ver a nadie de la corte, no. Solo había una persona a la que deseaba
deseaba ver. Sandra, la mujer cuya vida cegó con sus propias manos en nombre de su gloria personal, la única criatura a la que verdaderamente había amado como una hermana en su miserable existencia. Pero el pasado era un monolito inmutable. Clarissa cerró los ojos y se entregó a la oscuridad. Al amanecer, envuelto en una densa bruma invernal, comenzó el viaje hacia su exilio sin nombre. Solo una sirvienta la acompañaba, una mujer que carecía de los dones del habla y del oído, seleccionada minuciosamente para convertirse en su eterna y silenciosa guardiana. Justo cuando Clarissa se disponía a subir al austero carruaje de madera donde la criada la esperaba, una voz rasgó en silencio de la madrugada: «Madrina». Al escuchar ese apelativo, un escalofrío recorrió la espalda de Clarissa. Se giró con una mezcla de sorpresa y espanto. Una joven de cabello tan rojo como el fuego de una hoguera y ojos de un verde esmeralda tan profundo se alzaba a unos pasos de distancia. Sandra. El nombre de su amada muerta casi escapó de sus labios, pero Clarissa se contuvo a tiempo. Elena. Las facciones de Clarissa se relajaron, transformándose en una mueca de ironía. «Así que recuperaste tus memorias, ¿sí? Hubo un tiempo lejano en el que me llamabas de esa manera». La ex soberana bajó la mirada y notó cómo los dedos de Elena apretaban un objeto oculto con fuerza bajo los pliegues de su capa. ¿Un puñal? Sin poder evitarlo, Clarissa soltó una carcajada queda y melancólica. «Elena, has venido a cobrar la vida de Sandra. Eres tan osada como siempre, mi niña. ¡Qué oportuno! Estaba pensando exactamente en lo mismo. Alguien me dijo una vez que el precio de la sangre solo se salda con más sangre. Vamos, hazlo. Ahora no soy más que una paria despojada de todo. No me queda un solo motivo para aferrarme a este mundo. Quítame la vida de una vez». Clarissa abrió los brazos de par en par exponiendo su pecho indefenso. Elena, con las pupilas encendidas en una tormenta donde colisionaban el odio más puro y un doloroso afecto residual, extrajo el objeto de su capa, dio un paso decisivo al frente y lo presionó con fuerza implacable contra el pecho de Clarissa. Sintiendo un objeto rígido que le picaba el pecho, Clarissa abrió los ojos con cautela. Elena empujaba un pequeño volumen encuadernado contra ella. «Encontré esto en la estantería de mi madre», le dijo la joven. Su voz parecía quebrarse con la emoción. «Es un objeto demasiado valioso para que lo posea alguien como tú, pero ya no puedo hacer nada al respecto. Supongo que nunca volveremos a vernos, así que, como tú le arrebataste la vida a Sandra, a partir de hoy consideraré que tu existencia ha terminado aquí. Este es el punto donde me detengo. Dejaré de odiarte y dejaré de guardarte rencor, porque mi madre lo único que deseaba era que yo fuera feliz». Clarissa bajó la mirada hacia lo que Elena le obligaba a sostener. Era un cuento. En la pequeña portada de cuero desgastado, el título era «El cuento de las 3 niñas». Permanecía trazado a tinta con una caligrafía familiar. La antigua Clarissa lo comprendió de inmediato. Era una obra de puño y letra de Sandra. Con toda probabilidad, la historia original del baile que una vez había soñado con coreografiar y presentar ante la capital. Adiós. Perdida en el súbito torrente de sus recuerdos, Clarissa apenas percibió la despedida. Fue el leve quiebre de las lágrimas en la voz de la joven lo que provocó que levantara la cabeza con urgencia. El nombre de Elena murió en su garganta. Ella ya se había dado la vuelta buscando refugio en el pecho de Benjamin Inchburn, quien la aguardaba a unos metros de distancia para estrecharla entre sus brazos. Clarissa se mordió el labio, obligándose a no llamarla de nuevo, porque ¿qué derecho tenía a pedirle que regresara? ¿Qué podría decirle a esa muchacha? Abrazando el libro contra su pecho, Clarissa giró sobre sus talones y sin mirar atrás una sola vez, ascendió al desvencijado transporte. Con todas las cortinas firmemente corridas, el carruaje era tan oscuro y asfixiante como un ataúd. Guiándose únicamente por los tenues hilos de luz que se filtraban a través de las rendijas de la madera, abrió las páginas con cuidado. El manuscrito narraba una historia de 3 niñas nacidas en las profundidades de la penumbra, cada una de ellas bautizadas como Fuego, Sol y Estrella. Todas emprendieron un viaje por el mundo con el único propósito de hallar su propia luz. Fuego creía firmemente que encontraría la luz en el lugar donde la alegría y los aplausos brillaban con más fuerza. Sol estaba convencida de que la luz residía en la cúspide, allí donde el poder resplandeciera con mayor intensidad. Estrella pensaba que la luz solo se manifestaría en un rincón donde el dolor del mundo desapareciera por completo. Y tras una vida de búsquedas y travesías, las 3 muchachas regresaron finalmente a la
oscuridad de su hogar, portando los tesoros que habían conquistado. Fuego regresó con un opulento candelabro cuajado de piedras preciosas. Sol trajo consigo una corona de oro en valor incalculable, y Estrella portaba un elixir milagroso, capaz de curar cualquier enfermedad conocida. Sin embargo, para su consternación, ninguno de aquellos objetos fue capaz de emitir el menor destello en la densa penumbra de la cueva. Descorazonada, Fuego murmuró: este candelabro que brillaba con tanto esplendor cuando estaba sobre el escenario. Sol, compartiendo la misma desilusión, contempló su tesoro, esta corona que resplandecía con tanta fuerza sobre la frente del príncipe, y Estrella susurró con una voz cargada de pesar y arrepentimiento. Todos sonreían aliviados tras tomar esta medicina, y sin embargo, aquí no alivia nada. Las tres jóvenes, embargadas por una profunda desesperación, se miraron las unas a las otras en mitad de la noche eterna. Entonces Estrella esbozó una pequeña y cálida sonrisa. Por cierto, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos? Sol se encogió de hombros suavizando su expresión. No lo sé, ha pasado una eternidad. Fuego sonrió con los ojos iluminados por la nostalgia. A pesar de todo, me hace tan feliz volver a estar con ustedes. En ese instante, unas sonrisas radiantes, más puras y brillantes que cualquier lucero del firmamento, florecieron en los rostros de las tres niñas. Fuego, Sol y Estrella se tomaron de las manos con fuerza, permaneciendo unidas en mitad de la nada, y entonces la luz que irradiaba de su afecto mutuo comenzó a henchir el espacio, disipando por completo las sombras. La noche eterna se retiró hacia rincones olvidados y las tres amigas rieron juntas, eternamente bañadas por su propia claridad. Un final verdaderamente propio de un cuento de hadas, susurró Clarissa para sí misma. El traqueteo de las ruedas la arrastró hacia un sueño que no había tenido en muchísimo tiempo. Fue un sueño que no la había visitado en muchísimos años. Lo primero en manifestarse ante sus ojos fue el rostro juvenil de Sandra, que comenzó a danzar. Su cabellera de un rojo encendido giraba en el aire. Un solitario haz de luz se coló desde la superficie iluminándola. En el umbral de su visión, el fantasma de Sandra pareció aproximarse y le acarició la mejilla con ternura. Siempre velaré por ti, Clarissa. Y así algún día nos volveremos a encontrar. Dominada por la desesperación, Clarissa alzó la mano e intentó aferrar los dedos de Sandra contra su rostro, pero sus palmas solo atraparon el vacío de la bruma. Al despertar de golpe de su letargo, se contempló la mano. Estaba sola y jamás volvería a ver la luz. Una mañana de finales de invierno, el día despuntó temprano. Elena abrió los ojos de golpe, como si una voz silenciosa la hubiera rescatado del sueño. Justo cuando se disponía a incorporarse sobre el lecho, percibió un peso considerable que la aprisionaba contra las sábanas. Al girar la cabeza, descubrió el brazo de Benjamin rodeando sus hombros con firmeza. Él se encontraba profundamente dormido. Su habitual cabello azabache se hallaba revuelto en todas las direcciones y sus facciones, desprovistas de la rigidez y la severidad que solía exhibir ante el mundo, lucían inusualmente serenas. Elena no pudo contener un tierno suspiro. Su esposo era adorable, aunque el término jamás habría encajado con la naturaleza del hombre que se había aferrado a ella a la intimidad con la urgencia de una bestia hambrienta. Sin embargo, allí se encontraba ahora, entregado al descanso con docilidad. Elena sonrió con dulzura, sabiendo que por fin el invierno había quedado atrás. Dicen que estás perdida en el momento en que empiezas a encontrar lo adorable. Supongo que este es mi fin. Elena contempló el rostro de su bello durmiente un instante más, como si intentara grabar cada facción en su memoria, y luego se movió con infinita cautela para zafarse de su abrazo. Sin embargo, el brazo de Benji era tan pesado que la tarea no resultó sencilla, y tras un largo esfuerzo logró liberarse de su agarre sin despertarlo. En cuanto se alejó del cobijo de su calor, el aire fresco y gélido del norte la envolvió por completo. No obstante, ahora que el invierno tocaba a su fin, encontraba aquella brisa nocturna tan revitalizante que no sintió deseos de regresar a la cama. En la inmensidad del cielo azabache, la luna plateada derramaba un resplandor difuso sobre el paisaje, asegurándose de que la noche jamás fuera demasiado oscura. Al mirar la luna, pudo distinguir las tenues sombras grises que matizaban su superficie luminosa. Aquellas penumbras parecían susurrarle una vieja verdad. Cada luz proyecta su propia sombra, y la claridad perfecta no existe. Toda verdad es como una astilla de oro extraída de la mente atribulada de un alma herida. Aquello significaba que
ninguna vida y ningún dolor padecido en el pasado son insignificantes. Físicamente nada había cambiado, pero su fuero interno lo supo con absoluta certeza. La luz de su madre la acompañaría por siempre. Elena sintió cómo los últimos vestigios de la profunda y helada soledad que había sentido desde su infancia se disolvían en la nada. Justo cuando Benjamin se disponía a cruzar el umbral del salón de la residencia Winston, se detuvo en seco al escuchar la pregunta expectante de Ira. «Hermana, ¿qué te regaló el conde por tu cumpleaños?» Desde el interior de la estancia, la voz desapegada e indiferente de Elena flotó en el aire. «Ay, niñas, ya se los dije, con todos los acontecimientos que han sacudido al imperio este año, lo mejor es mantener un perfil bajo y dejar las celebraciones en secreto. Además, probablemente él ni siquiera recuerde qué día es hoy». Al escuchar las afirmaciones de su hermana mayor, las niñas se agitaron aún más, totalmente desilusionadas, mientras que en el pasillo Benjamin retrocedió un paso en absoluto silencio, con una mueca de pura desesperación. Y fue por eso que esa misma mañana Benjamin corrió hacia la zona comercial más exclusiva de Hotling, en la calle más concurrida de Corvan. Lo cierto era que no tenía la menor idea de qué tipo de obsequio darle a su propia esposa. En el pasado, cuando era niño, solía escribirle cartas a Isabela por su cumpleaños, pero dudaba que a Elena le conmoviera un gesto similar. Además, siendo el primer cumpleaños que pasarían juntos, tenía que regalarle algo significativo y magnífico, algo capaz de transmitir la profundidad de sus sentimientos. En ese momento, su mirada se desvió hacia la vitrina de una tienda y sus ojos rojos se abrieron de par en par. Y horas después, cuando el cielo se tiñó de un cálido tono naranja, Benjamin citó a Elena en la terraza, el mismo lugar donde aquel juego de desconfianza mutua empezó. Elena rió suavemente al recordar cómo había comenzado todo. Al acortar la distancia entre ambos, ella reparó recién en que su esposo iba vestido sofisticadamente, desde la impecable camisa de cuello almidonado que ella misma le había ayudado a seleccionar, hasta el chaleco que ceñía a la perfección su imponente torso, rematado por un abrigo de corte impecable y riguroso estreno. Y no es que luciera simplemente apuesto, parecía una auténtica obra de arte, una escultura demasiado exquisita como para atreverse a profanarla con el tacto. Aquella estampa provocó en Elena un inesperado nerviosismo. ¿A qué se debe todo esto? ¿Estás planeando una fiesta sorpresa a la que no me he enterado? Debería haber ordenado una lluvia de pétalos de rosa y una alianza de repuesto para la ocasión. Ay, por favor, ahórrame, ¿lo quieres? Ante la réplica, Benjamin dibujó una sonrisa ladeada y sin previo aviso, tomó con delicadeza la mano de Elena. No hay pétalos de flores, mi señora, ni una orquesta escoltándonos, pero feliz cumpleaños. Ella intentó mantener una fachada serena, pero la dicha burbujeó, sobre todo cuando vio cómo su esposo sacaba de su abrigo una pequeña caja de terciopelo. Esta vez, la sorpresa de Elena fue absoluta. Un regalo elegido personalmente por Benjamin. A lo largo de su existencia, Elena había sido agasajada con innumerables tesoros y joyas de incalculable valor, pero jamás había experimentado una curiosidad tan acuciante por descubrir el contenido de una caja. Al advertir el brillo de genuina ilusión en su mirada, la sonrisa de Benjamin se ensanchó. Ábrelo. Elena retiró la tapa con cuidado. En el interior descansaba un delicado reloj de bolsillo para dama, meticulosamente ornamentado con una constelación de esmeraldas y rubíes. Elena contempló maravillada, parpadeando de forma repetida. La pieza era pequeña, ligera y poseía una manufactura tan sutil que se acoplaba a la perfección con sus gustos personales. Un milagro considerando que la elección corría a cargo de Benji, que le gustaba esculpir lagartijos. Pero, ¿por qué has decidido regalarme esto de repente? Ante la legítima duda, la mirada de Benjamin se tornó profunda y reflexiva. ¿Recuerdas aquella noche en la que me interrogaste sobre la naturaleza del matrimonio? Mencionaste que en ese constante proceso de batallar y ceder ante los compromisos mutuos, te aterraba la idea de que las personas terminaran perdiendo su propia identidad. Luego me exigiste saber qué pensaba al respecto. Elena abrió la boca sintiendo que los colores se le subían al rostro de golpe. Esa noche ella había estado ebria, y al contemplar su reacción, Benjamin dejó escapar una carcajada suave y continuó. No vas a perderte a ti misma, Elena. Desde el instante en que me planteaste aquella inquietud, no he dejado de darle vueltas en mi cabeza. Es evidente que ambos poseemos caracteres complejos y bordes ásperos. Habrá asuntos en los que debamos capitular y otros en los que simplemente aprenderemos a convivir. Siempre existirán fragmentos de nuestro ser que se resistan a encajar de forma perfecta. Sin embargo, ¿no te parece que pese a todo formamos una pareja sorprendentemente extraordinaria? Con la yema de sus dedos, el conde señaló los intrincados y diminutos engranajes que giraban en perfecto
perfecta sincronía dentro de la caja del reloj. Mientras buscaba algo para ti, mis ojos se posaron en esta pieza y de inmediato pensé que tal vez nuestros bordes afilados estaban destinados a entrelazarse y avanzar al mismo compás, exactamente igual que estos engranajes. Él le sostuvo la mirada, desnudando su alma así. Esta es mi respuesta a tu pregunta, Elena. Conmovida hasta la médula, ella sonrió y se lo agradeció. Gracias, Benji. En ese instante, con absoluta claridad, Elena supo que compartiría el resto de sus días al lado de este hombre. Y a partir de este nuevo comienzo, se sostendrían mutuamente tanto en las épocas de abundancia como en los días de zozobra. Compartirían la mesa, el lecho y el calor del hogar, incluso en aquellas jornadas en que las discusiones empañaran el ambiente. Pues, a pesar de sus inevitables desencuentros, sus vidas continuarían latiendo bajo el mismo ritmo, unidas de forma irrevocable. Buscando el refugio de sus pupilas, Elena pronunció las palabras que dictaba su corazón. Te amo. Lo dijo con la naturalidad de una verdad que es absoluta porque se amaban con devoción. Y ante aquella confesión, Benjamin esbozó una sonrisa de una felicidad tan pura, deslumbrante y genuina, que renunció a cualquier intento de contenerla. El invierno había terminado y el tiempo de ambos finalmente comenzaba a marchar. Fin. Nos vemos en los extras.